vamos a hablar algunas palabras de EPOC. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, Perfecto. Entonces, esto está basado en dos guías, ya que van a ser la guía Gold 2019, ya que es la guía más importante de la que vamos a hablar, y la otra es la guía ALAT, ya que es la guía de la Sociedad Americana del Tórax. ¿Ya? Y vamos a partir, ¿cierto?, hablando de la definición. Ya esto ha ido cambiando en el transcurso del tiempo y el consenso actual es que es una enfermedad común, ya es frecuente, ¿cierto?, prevenible, tratable, caracterizada por síntomas y limitación del flujo aéreo persistente, debido a anormalidades de vía aérea o alveolares, usualmente causadas por exposición significativa de partículas o gases nocivos. ¿Ya? Antes la definición incluía que había inflamación crónica, ya que había exacerbaciones, pero se ha ido reduciendo que como la vemos ahora. ¿Ya? Y entonces vamos a ver qué factores de riesgo hay, varios conocidos, ¿verdad? Tabaquismo, primera causa a nivel mundial. El genético es más infrecuente, déficit de alfa-1 antitripsina, menos de 1% de los casos en pacientes que hacen EPOC en edades tempranas, menos de 45 años de edad. Contaminación ambiental de interiores, esto es más frecuente en nuestra región. Calefacción, ¿cierto?, de viviendas, fogón, sobre todo, ¿cierto?, afecta más a mujeres. Ya contaminación ambiental externa es menos importante. Asma e hiperactividad bronquial también son factores de riesgo. Ya muchas veces ambas enfermedades, asma y EPOC, ocurren más frecuentes en pacientes con algún tipo de reserva funcional disminuida, que puede ser secular, ya por TBC, por ejemplo, más en el EPOC, ya puede ser, por ejemplo, por algún trastorno del desarrollo pulmonar, ya por enfermedades o infecciones importantes en edades tempranas. ¿Ya? También favorecen el asma estas otras condiciones. Polvo y sustancias químicas ocupacionales, ya vapores irritantes, humo, ya por ejemplo el caso del acerrín también, ya esto puede producir EPOC. Ya restricciones al desarrollo pulmonar, bajo peso al nacer, infecciones respiratorias a repetición en la niñez, por ejemplo. ¿Ya? El diagnóstico, van a ver antes que nada antecedentes de importancia, ¿verdad? Exposición a factores de riesgo, antecedentes familiares, ¿ya? Generalmente sí están presentes, es muy raro que un paciente sin antecedentes de esto llegue de la nada con un EPO, ¿ya? Cuando llegan sin estos antecedentes suelen ser que tenían alguna exposición laboral, ¿cierto?, que se rescata con la amnesia o TB antigua, ¿ya? Los síntomas, ¿cierto? Van a haber tres síntomas principales, ya cuya intensidad va a ser variable, ya va a ser, tienen harta crónica. Ya la disnea es progresiva, es persistente, ¿verdad? Y empeora más con esfuerzo. La tos crónica puede ser intermitente, irritativa, ya, o con expectoración, ¿cierto? O sea, y pueden haber sibilancia, y la expectoración crónica, ¿verdad?, es de cantidad variable. Esto es muy importante, que el predominio es más bien matinal, o sea, el paciente se despierta en la mañana, ya hace un aclaramiento bronquial importante, ¿cierto? Elimina las secreciones y después ya puede hacer el resto del día un poco más tranquilo, ¿ya? Y se denomina, esto sí recuérdenlo, bronquitis crónica, ya cuando hay expectoración por más de 3 meses seguidos, por al menos 2 años consecutivos, ya en ausencia de otros factores que la expliquen. Ya, eso es la bronquitis crónica. El examen físico se ve alterado más que nada en fases avanzadas, aquí no lo escribí, pero puede ser desde normal y más adelante en fases avanzadas, puede haber desde tórax en tonel, ¿cierto? Enfisema pulmonar. Recuerden que van a haber estos dos fenotipos que son, ¿cierto? Los abarrotados, ¿ya? Y los superiores rosados, ¿ya? Y también más adelante va a haber más taquimnea, ya puede empezar a haber baja de peso progresiva, caquexia, ¿ya? Respecto a la confirmación diagnóstica, lejos lo más importante, ¿cierto? Aquí es la espirometría, ¿ya? Y debe ser efectuada, ¿cierto?, basal y post broncodilatador. Esto es clave. Hay que pedirlo en todo paciente de más de 40 años con disnea, toda su expectoración, que van a ser los tres síntomas clásicos, ¿verdad? Asociado a factores de riesgo de desarrollo de EPOC, ¿ya? Recuerden que, ¿cierto?, un tifenó, ya de menos de 0,7 post broncodilatador confirma que hay limitación crónica del flujo aéreo, ¿ya? Y la reversibilidad post broncodilatador, ya esto empleando salbutamol o algún equivalente, va a ser menor que en el asma. Ya recuerden que en el asma tienen que ser 200 ml y
al menos un 12% de mejora del BF, ya que tienen que ser ambos. En el EPOC esta reversibilidad es menor, ¿ya? El BEF1 es el que establece la severidad de la obstrucción, ¿ya? Primero, ¿cierto? El TIFNO te va a decir, ya hay una limitación crónica del flujo aéreo, ¿cierto? Y después el BEF1 solito te va a decir qué tan severa es la patología, ¿ya? Con BEF sobre 1 va a ser leve porque va sobre 80%, ¿cierto? Después, cuando hay una alteración BEF1 de 50-80 es moderado, hasta 30, ¿cierto? Va a ser severo. Esto se va denominando con la clasificación GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, y bajo 30% muy grave GOLD 4, y la mortalidad es muy avanzada. Se considera que está en la fase más bien terminal de la enfermedad, pacientes que suelen estar requiriendo de más oxígeno domiciliario, por lo demás, ¿ya? Estos pacientes de este último grupo no entran a UPC, no se ventilan con ventilador mecánico porque es muy complejo sacarlos del ventilador. Han habido pacientes que están 1 o 2 meses conectados sin poder sacarlo, ¿ya? Por ese motivo, estos últimos pacientes no ingresan, pueden llegar, ¿cierto?, a requerir o emplearse ventilación no invasiva. Hasta ese punto se puede llegar, pero ventilación invasiva no se reciben esos pacientes en lo posible, ¿ya? Respecto a la evaluación, ¿cierto? Uno de los elementos fundamentales es poder clasificar al paciente ya en algún grupo GOLD, ya, porque esta clasificación, que es multifactorial, va a encajonar al paciente en una de 4 casillas, ya que son cada una con un manejo propio y con un pronóstico propio, ¿ya? Para hacer esto, ¿cierto? Hay que considerar diferentes factores para hacer esta clasificación. Primero, hay que evaluar los síntomas, ¿cierto? Se recomienda la clasificación, ¿ya?, de DINEA, del Medical Research Council, que es la sigla que está ahí, MMRC, ¿ya?, o la encuesta CAT, ¿ya? Cualquiera de las dos sirve, ¿ya? Del Medical Research Council, ahí está el grado de DINEA, es bastante parecida a la DINEA cardíaca, ya, de la clasificación del New York Heart Association, pero esta es la Medical Research Council, que es DINEA por patología pulmonar, ¿ya? Que van a ser grado 0 ante actividad física intensa, grado 1 al caminar rápido o una escalera con poca pendiente, grado 2 obliga a ir más lento que pacientes sanos pero sin pendiente, ¿ya? Grado 3 tiene que parar a 100 metros, y grado 4 actividades como bañarse, vestirse o en reposo, ¿ya? Y la encuesta CAT evalúa síntomas y limitaciones de actividad de la vida diaria, ya no les puse aquí la encuesta, ya, pero es más empleado el Medical Research Council porque es mucho más fácil de ocupar, ¿ya? Y es más reproducible. Esto lo vamos a ver integrado más adelante, ¿ya? Cómo se integran todos estos parámetros. Como segundo punto está ver la historia de exacerbaciones, ¿ya? Si tiene 1 o 0 exacerbaciones al año sin haber sido hospitalizado, va a ser GOLD A o B, ¿ya? GOLD A o B son de menos riesgo, ¿ya?, de morbimortalidad. Si tiene más de 2, ¿cierto? Si tiene 2 o más de 2 al año, ¿ya?, o más de una hospitalización, perdón, más de 2 exacerbaciones al año o más de una hospitalización, vendría a ser GOLD C o D, ¿ya? Entonces, esto es importante para encajonar en grupo A o B o C o D, ¿ya? Son esas dos categorías en este punto. Después, luego de la evaluación sintomática y observación, hay que clasificar en grupo GOLD A, GOLD B, GOLD C respecto a los elementos que ya vimos, ¿ya? Esto va a permitir establecer, ¿cierto?, el pronóstico y el tratamiento, ¿ya? Entonces, como ejemplo, tenemos lo que está acá, ¿ya? Esta es la forma de clasificarlo, ¿ya? Antes había un tercer elemento, ¿ya? De hecho, voy a ver un poco para atrás, ¿cierto? Estos elementos, el GOLD 1, 2, 3, 4, según el BEF, antes también se integraba acá, a esta tabla, ¿ya? Pero ya no es así. Eso cambió porque lo más importante son la observación y hospitalización, ¿ya? Y los síntomas que refiere el paciente. Entonces, con esos dos elementos principales, ya el tercer elemento es integrar esto, es el tercer paso, ¿ya? Lo que hay que hacer aquí, ¿cierto?, es evaluar y clasificar al paciente de forma que los de abajo, ¿ya?, van a ser los de bajo riesgo. Si se fijan, el A es bajo riesgo poco sintomático, el B es bajo riesgo muy sintomático, el C es alto riesgo poco sintomático y el D es alto riesgo muy. Entonces el A y B tienen un pronóstico mejor, C y D un pronóstico más malo, ¿ya? Y tanto en los dos grupos van a haber grupos con muchos síntomas y otros con pocos síntomas, ¿ya? Y el manejo es distinto, ¿ya? El grupo A van a ser aquellos pacientes que tienen, tienen 0 exacerbaciones, ¿cierto?, o hasta una exacerbación,
¿ya? Y sin ninguna hospitalización por este motivo, ¿ya? O sea, ha tenido observaciones que pueden ser como tope una y de manejo ambulatorio, ese es el tope, ¿ya? Y la escala de Medical Research Council va de 0 a 1, ¿ya? Es decir, sin disnea o disnea de mayor esfuerzo, ¿verdad? Y el CAT tiene que ser menor a 10, ¿ya? Si es que lo llegaran a emplear. Después la siguiente es similar, pero con Medical Research Council de 2 o más, ¿cierto? Y una encuesta CAT de 10 o mayor, ya. Después la C, ya más 2 o más exacerbaciones o más de una hospitalización, uno más. Y la D, ¿cierto? Se suma tanto los elementos que es muy sintomático y de alto riesgo, ¿ya? Esto lo vamos a hacer más adelante en tratamiento, ¿ya? Eso revísalo con tiempo porque ya es más memoria descarada nomás. Pues hay que comprender nomás cómo es la tabla y el resto hay que sabérselo. Ya, el tratamiento del época estable, ¿cierto? Va a ser de la siguiente forma. En Gold A, ¿ya? Que va a ser el que está, ¿cierto? El cuadro inferior a mano izquierda. Lo más importante de este nivel es dejar de fumar. Ya, el paciente está en la medida general más importante lejos, es lo que más beneficia, ¿verdad? Lo que más mejora la sobrevida del paciente, si quiere por tabaco, ¿ya? Más que ninguno de los otros medicamentos o terapias por sí sola, lejos el puro hecho de dejar de fumar es lo más importante para mejorar la mortalidad, ¿ya? Evitar la exposición a humo, actividad física gradual, ya inicialmente, ¿cierto? Tiene que ser guiada por kinesiólogo, siempre adecuado a la capacidad física del paciente. Ya, vacuna antigripal y neumocócica 23 valente igual mejora bastante la sobrevida de los pacientes, ¿ya? Los grupos GOL B, GOL C y GOL D, que son todos los otros, es todo lo anterior, más ejercicios de rehabilitación pulmonar, ya, oxígeno domiciliario solo, ya, ventilación mecánica no invasiva en pacientes seleccionados solamente, estamos hablando en la estable, me refiero aquí de forma domiciliaria, o sea, ventilación mecánica domiciliaria, no invasiva, ¿ya? Son dispositivos que se pueden emplear. Esto todo las medidas generales. El tratamiento específico, ¿cierto? Es de la siguiente forma. ¿Ya? Aquí tienen que saber que en el grupo A, ya cualquier broncodilatador le va a ayudar, ya porque la verdad es que como tiene pocos síntomas y es de bajo riesgo, hay pacientes que pueden responder bien a cualquier tipo de broncodilatador y tú puedes dejar cualquiera viendo, ¿verdad?, los costos, la tolerancia del paciente, ya la adherencia, ¿cierto? Entonces puedes usar tanto agonistas, que son beta-agonistas de larga o corta acción, ya, o anticolinérgicos de acción corta o larga también se pueden emplear, cualquiera, en la cualquiera. En la B ya hay que usar un tratamiento más específico que va todavía se va a beneficiar bastante, ya, del LAMA o el LAVA. El LAMA son los anticolinérgicos de acción larga y el LAVA los beta-agonistas de acción larga. ¿Ya? Cualquiera de los dos sirven, ¿ya? Siempre el más útil va a ser el LAMA, el anticolinérgico de acción prolongada. Siempre es el más útil en el EPOC, ¿ya? Más que el LAVA, que pueden ser, por ejemplo, el formoterol, ¿ya? Después en la C ya hay que usar la respuesta más adecuada con anticolinérgico de acción prolongada, ¿ya? O sea, si lo quieren recordar, le pueden dejar anticolinérgicos de acción prolongada a todos y siempre le van a apuntar. Eso es lo más clave ahí, ¿ya? Y finalmente en la D ya puede ser broncodilatador anticolinérgico de acción prolongada de nuevo, ¿ya? Que puede o no ir asociado ya a ¿cierto? Un beta 2 agonista de acción prolongada, o pueden usar esto más caso a caso, o pueden usar corticoide inhalatorio más beta 2 agonista de acción prolongada. De qué va a depender esto, hay un grupo de pacientes que son más hiperreactivos, que tienen mayor reversibilidad sin todavía ser catalogados como asma, ¿ya? Mientras más reversibilidad haya en la espirometría por broncodilatador, mejor respuesta va a haber también a broncodilatadores, ¿cierto? Beta 2 agonistas, ¿ya? Recuerden que si llegan a usar corticoides en estos pacientes, idealmente que sea solo en grupo D, y no son exentos de riesgo, ¿cierto? Tienen riesgo de hacer desde candidiasis oral, ¿cierto? Puede inclusive llegar a ser esofágica, ¿ya? Y además, ¿cierto? Puede aumentar el riesgo de neumonía. Entonces no es gratis dejar este medicamento como si nada. Hay que pensar bien en qué grupo de pacientes se va a hacer. De los conceptos generales respecto a esto, el LAMA es superior al LAVA, ¿cierto? Hay
que iniciar síntomas con LAMA, idealmente, y la segunda línea suele ser agregar LABA si los síntomas persisten. Ya, los LABA y los corticoides inhalatorios son preferibles cuando hay más de 300 eosinófilos en muestra de puto, ya, sobre todo, y el corticoide aumenta el riesgo de neumonía. Ya, estos son los conceptos generales acá. Respecto al oxígeno domiciliario, ya cuando se indica tiene que ser por al menos 15 horas al día para que aumente la sobrevida, si no, no sirve. Ya, solamente mejora sintomáticamente si es menos, pero no mejora más la sobrevida. ¿Ya? Cuando se indica, hay diferentes indicaciones. Primero, va a ser cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 55, ¿ya? O la saturación menos de 88. ¿Ya? Si es sobre esto, ya se permite de 55 a 60 ya de PaO2, si es que además presenta evidencia de hipertensión pulmonar, ya, por ejemplo, hipertrofia ventricular derecha, hematocrit elevado sobre el 55% o insuficiencia cardíaca congestiva. Estos tres grupos de pacientes se permiten un nivel un poco más alto, ¿ya? Y recordar que cuando hay una exacerbación de EPOC, uno puede pensar, ¿verdad?, que el paciente va a requerir oxígeno para la casa. Pues la verdad es que el paciente puede que lo requiera en los primeros días, ¿ya? Y que después más adelante se estabilice de nuevo, ya porque ya salió de la exacerbación. Por ese motivo, si tú indicas una, hay que reevaluar al paciente, ¿cierto?, al menos 60 o 90 días después para ver si la indicación aún se mantiene. Generalmente eso lo hacen los broncopulmonares ya. Doctor, ¿Sí? ¿hay alguna limitación de edad para la oxigenoterapia domiciliaria? No, no, no hay. No, los límites de edad en verdad están cada vez menos. De hecho, la misma UPC de repente recibe pacientes de 80 años, siempre y cuando el pronóstico sea bueno. Pero no, ya no es lo que está recomendado en la guía. Ahora que algún otro centro, por disponibilidad escasa de recursos, lo haga, eso ya es otra historia. Ya la indicación formal no tiene limitación de oxigenoterapia en domicilio. ¿Ya? Gracias. Después, ventilación mecánica no invasiva, ya es cuando hay retenedores de CO2 diurno, ya mientras más retenga, más se beneficia. Y cuando coexiste con SAOS, que son estas apneas del sueño, que ahí la indicación, en verdad la ventilación mecánica es una indicación propia del SAOS. ¿Ya? Respecto al manejo de la exacerbación, ya vamos a saber que una exacerbación es el empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios, que va a requerir modificar la terapia, ya, y que se va a clasificar, ¿cierto?, en leve, moderada, severa, ¿ya? Esto más bien esto lo sigue más de la guía ALAT, porque la GOLD no las diferencia como leve, moderada, severa, sino que dicen nomás que son diferentes, que el espectro puede ir desde paciente muy leve a paciente muy grave. ¿Ya? Esto más de la guía ALAT. Ya, las leves, ¿cierto?, van a requerir solo broncodilatadores de acción corta, la moderada además, ¿cierto?, antibióticos y corticoides orales, ¿ya? Y las severas van a requerir, ¿cierto?, consultar, ser hospitalizado e inclusive pueden requerir ventilación mecánica no invasiva o invasiva. ¿Ya? La leve, en el fondo, van a ser pacientes que tú sospechas una exacerbación, que puede ser espontánea, ¿ya? O puede ser por abandono de fármaco, ¿ya? Y que no sospechas infección. Este grupo de pacientes, la verdad es que son muy, muy escasos. Ustedes lo que van a ver en hospitalizados son puras de las otras, ¿cierto? Moderada en algunos casos y severa en las otras, ¿ya? Porque las leves, en verdad, resolver esto sin dejar antibióticos, a mí me parece es arriesgado, porque las infecciones tanto virales como bacterianas son de los factores más importantes que descompensan los épocos, ¿ya? Y lo otro es que los pacientes, como hacen más síntomas, tienen más esputo, ¿ya? Y a veces, ¿cierto?, como son más añosos, no hacen fiebre porque tienen menos masa muscular. Recuerden que la fiebre, la activación y la producción es el gatillante central, pero el efector de la fiebre, lo que aumenta la temperatura, son mini contracciones musculares y aumento de metabolismo, ¿ya? Entonces, por ese motivo, ¿cierto?, los pacientes gritan y después van generando calor, ¿ya? Y mientras menos masa muscular tenga un paciente, menos capacidad de generar calor va a tener. Un paciente caquéctico probablemente ni siquiera va a ser capaz de producir fiebre, va a llegar a 37,3, 37,4, ¿ya? Por eso la recomendación aquí, lo que dice aquí era la leve, yo encuentro que es un poco reja, ya esto es lo que dicen las guías, pero ojalá siempre con antibióticos para irse a la segura, ¿ya? La moderada ya está claro, ¿verdad? Tienen leucocitosis, hacen PCR más elevada, pueden hacer fiebre y requieren antibióticos y corticoides orales, pero todavía no requieren oxígeno, ¿ya? Adicional.
Las severas ya requieren oxígeno, así que tienen que ir a consultar, tienen que ser hospitalizadas, ¿verdad? Y también corticoides orales y antibióticos. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante igual. La principal causa de exacerbación son las infecciones virales, ¿ya? Pero también, por supuesto, las bacterianas pueden también ser causas. ¿Ya? Respecto al tratamiento, ya ahondando un poco más, el oxígeno, saturar tope 92%, no más allá porque los pacientes retienen CO2. Cuando esto pasa, los pacientes empiezan a ventilar cada vez menos. Cuando eso ocurre, pueden llegar a caer en paro respiratorio, ¿ya? ¿Cierto? Y además van acumulando cada vez más CO2 cuando le deja oxígeno, ya sobre el 92% de saturación, y ahí hemos visto desde coma, ¿cierto? Hipercárbico, ya hasta pacientes con una acidosis respiratoria severa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, controlar que la saturación sea hasta ese rango, no más que eso, ¿ya? Porque si retiene es malo a corto plazo. ¿Ya? Los broncodilatadores aquí cambia un poco porque los de acción corta van a ser de elección en la crisis aguda, en la exacerbación. ¿Ya? En la época estable manda más en la acción prolongada, pero en la exacerbación manda más lejos el uso de acción corta, ¿ya? Acción rápida. ¿Ya? Tanto beta bloqueadores, ¿cierto? O sea, beta agonistas como de anticolinérgicos, ¿ya? Y preferir el uso de PAF versus la nebulización porque el PAF consigue una mejor llegada al fármaco en estos pacientes versus la nebu. ¿Ya? Si bien la nebu también puede hacer respuesta a los PAF, ya hay un grupo de pacientes que responden mucho mejor. El corticoide sistémico está comprobado por evidencia que acortan el tiempo de recuperación, ya menos tiempo hospitalizado y prednisona a 40 miligramos en la dosis habitual, no más de 5 a 7 días. ¿Ya? Es igual, hay que dejarlo. Ya de los antibióticos, ¿cierto? Cuando hay dos de las siguientes, hay que partirlo, ¿ya? Cuando hay aumento de la disnea, aumento del volumen o burlencia del esputo o que requiera ventilación mecánica. Estos son, cuando hay más disnea y más volumen de esputo, son casi todos los pacientes, ¿verdad? Se dejan por hasta 5 a 7 días, más que eso no es necesario, ¿ya? En verdad, las neumonias en general, las sobreinfecciones pulmonares de cualquier tipo, se tratan 5 o 7 días sin problema, ¿eh? Esto de los tratamientos prolongados de 10, 14 días ya no ocurre. Al menos que haya complicaciones como derrame pleural, absceso, ahí sí. Ya, pero si no hay ninguna complicación de esa índole, andan bien 5 o 7 días sin problema. ¿Ya? Y el esquema habitual, ya oral, ya en estos casos van a ser, ¿cierto? El amoxiclavulánico, ¿cierto? Macrólidos o tetraciclina. Ya lejos lo mejor amoxiclavulánico. ¿Ya? Tiene acción, ¿cierto? Contra otros agentes. También es buena opción los macrólidos, la citromicina es bastante bueno. Ya recuerden que los pacientes, mientras más avanzado sea la enfermedad, ya hay que cambiar, ¿cierto?, a los antibióticos anti-pseudomonas. ¿Ya? ¿Cuándo cubrir pseudomonas? Cuando hay cultivo positivo de pseudomonas, obviamente se rescató la gente cosa. Cuando hay alimentación severa del flujo aéreo, ya con B1 de menos de 50 o abajo, ya empieza a pensar en dejarlo, y si es menos 30 más todavía. Requerimientos de ventilación mecánica también, ¿ya? Y separaciones frecuentes porque ha usado harto antibiótico, tienes que pensar que el paciente está haciendo resistencia y que hay que cubrir pseudomonas, ¿ya? Lo otro es que si el paciente ya ha tenido pseudomonas alguna vez antes, también puede hacerla de nuevo y hay que cubrirla, ¿ya? Y recuerden que hay harta opción anti-pseudomonas, está la ceftazidima, ¿cierto? Está la piperacillina, tazobactam, ¿cierto? El levofloxacino, hay hartas terapias tanto de B como oral que la pueden dejar, ¿ya? Después la ventilación mecánica no invasiva, esto es importante que lo sepan porque les va a tocar para pedir cama UTI más adelante. ¿Ya? Si ustedes están en medicina y llega un paciente que requiere ventilación mecánica no invasiva, eso es para ingreso a UTI. ¿Ya? Lo más importante aquí es que el paciente tenga un pH arterial que esté bajo. Si está bajo el pH arterial, ahí tienen que pedirle ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? En pacientes con pH de 7,2 a 7,35 se benefician de ventilación no invasiva. Bajo eso, lo más probable es que requiera ventilación invasiva, ¿ya? Si es que es candidato. ¿Cierto? También se benefician pacientes con uso de musculatura accesoria o hipoxemia, pese a que Doc, no se escucha.
Salió un mensaje. ¿Se escucha? ¿Aló? Ahora sí. Ahí se escucha. ¿Aló? No se escucha como que se había caído. Sí, igual me pasó eso. ¿Hasta aquí igual te quedaron? Ventilación mecánica no invasiva. Ah, ya, la mecánica no invasiva. En pacientes con pH arterial, ¿cierto? De 7,2 a 7,36. No Mecánica se ve invasiva, la pantalla. ¿no? No. Se- Sí, ahí se ve. Ya, bueno. pH, eso es lo que más manda, ¿ya? Y la ventilación invasiva es cuando ahora conectado, uno ve el pH, no vemos si es que mejora o no, la oxigenación, ¿no es cierto? A ampliar ventilación no invasiva, como empuja mucho aire, se van acumulando, ¿ya? Y la van con tubo puesto con ventilación invasiva, tú puedes aspirarla. Y hay que ver si es que se beneficia o no de la ventilación. Después el seguimiento posterior de la observación, ¿cierto? Y control Como temprano cortado. en menos del mes. ¿Claro? Sí, es que se escucha como cortado, como que se escucha, después no se escucha. No, ¿Escucha cortado? un poco. No. ¿Por ahí? Sí, aló. Sí, se escucha, pero como que se escucha medio, aún se sigue escuchando Ya, medio cortado. ya. Vamos a avanzar un poco antes que no. Entonces, después, ¿cierto? Hay que reevaluar más adelante, ¿verdad? Bueno, un control ya que sea el oxígeno domiciliario, ya reeducar las técnicas inhalatorias, clasificarlo en grupo Gold, ¿ya? Ahora aquí también hay algunas preguntas que han entrado, ¿cierto? Harto en época, esto ya es lo último. Ya, paciente de 55 años, por ejemplo, fumador de 30 paquetes de años, consulta por sin alteraciones, se pide una radiografía de tórax que no muestra alteraciones, ¿verdad? Y una espirometría que muestra un BEF1 donador, ¿ya? El diagnóstico más probable es aquí. El ideal habría sido primero un tifenopo. Ya va a decir que hay una alteración obstructiva, pero aquí no está. Pues ya te dice que hay un BEF1 que está abajo. Entonces, con esta clínica, ¿cierto? Y más eso, lo más probable es que es. Pero en crisis crónica no es porque no te hablan de expectación pulmonar. Tampoco hay elementos que te sugieran que está presente. Eh, ¿Cierto? EPOX, lejos lo más frecuente, asma pulmonar no porque el rayo está limpio. De ahí la alteración sería más restrictiva que obstructiva. ¿Sí? Aquí esta pregunta dice, un paciente de 70 años con EPOC presenta un cuadro de la que vuelve mucoburlenta, ¿ya? Además presenta fiebre y disnea de reposo. Ya el examen físico se aprecia respecto 95. ¿Qué antibiótico? ¿Ya? Este paciente está, ¿cierto? Ventilatoriamente apremiado, ¿ya? Entonces, ligado a este paciente hay que hospitalizarlo. Ya tiene una edad dejar, ¿cierto? En la casa, está con disnea de reposo, no, hay que, ¿cierto? Ahí tú vas a preferir emplear una cefalosporina, ¿cierto? De tercera generación,
ya, acá, ya, claritro no porque es oral, amox igual, ¿cierto? Clavulónico también, la medicina puede ser oral, cefotaxima. Aquí Hablo de un entonces, paciente, cuando estamos en ambulatorio dejamos amoxiclavulánico y si tipo, hospitalizamos dejaríamos una cefalosporina. pesado, le deja cefalosporina, no, ya que en general el paciente que va a estar que se va a ir de alta y ahí cambiáis, por último cambias un día antes para ver que tolera. Dejarlo en tratamiento oral no se justifica mucho. ¿Ya? El glabulánico puede ser igual de bueno que la, pero en la práctica si lo vas a hospitalizar, déjale ver. Ya a gente de adultos mayores les cuesta tragarla, lo otro es que todo náuseas, vómitos algunos, ¿verdad? Diarrea, entonces ya es otro caso. Los pacientes andan mejor con cefalosporina, con tercera generación, así. Junto a esto, deja el antibiótico EB. Y después, si querés bien y lo toleró bien, ahí se lo mantienes el oral y lo mandas para casa. Okay. Después, paciente con 3 días de evolución de fiebre 38,9, asociada a malestar examen físico, se ve apremio respiratorio de reposo, cuidado ahí, se ocultan sibilancias difusas más, ¿ya? Se muestra una radiografía con las crepitaciones, también hay una pequeña opacidad en la radiografía, bastante porque es una neumonía, ¿ya? Entonces esto está más enfocado en la respiratorio, el paciente sería más para hospitalizarlo, ¿verdad? Significa que está entrando, ¿cierto?, a más taquipnea, mala mecánica ventilatoria, retracción de, no sé, por intercostal, un paciente que se puede agotar. Por eso estos pacientes con apremio ventilatorio hay que hospitalizarlos, ¿ya? Cefotaxima, ¿ya? Un poco de controversia, pero dice, un paciente hipertenso bien controlado. Ya, ya se diagnostica una FA. ¿Qué fármaco está contraindicado? Que podría estar contraindicado. Ya hay que cargar selectivo, pero es la única opción que nos queda acá, porque eh, formalmente contraindicado, no un motivo, tampoco la anticoagulación está indicada, ¿cierto? La única opción que nos queda es beta bloqueador, ¿ya? Porque es como pensando en más los pacientes en los EPOC que son todavía con beta 2 agonista, dejarle beta bloqueadores también ser un poco deleterio, ¿ya? Esta pregunta apareció, a ver cuáles preguntas de Lonacom borraron y cuáles dejaron, ¿no? Un jugador de 40 paquetes de años, mucho, diagnosticado de EPOC. Salbutamol, examen físico con importante aumento del diámetro anteroposterior del tórax y sibilancia bilateral. De casos arteriales muestran pH como 738, ¿ya? Y PaCO2, ¿cierto? Aquí en radiografía de tórax muestra aumento de tamaño de los campos pulmonares. Medida sería más útil para aumentar su sobrevida. Mira, de lo que está, chicos, habría sido una ventilación, ¿cierto? El O2 está bajo y el CO2 está elevado, ¿ya?
lejos lo más útil es el oxígeno domiciliario a dosis baja, bajita, ¿ya? Porque trabajo, ¿cierto? Tú tienes que indicar oxígeno domiciliario, ¿ya? Ahora, para este paciente yo le partiría el tiro con CO2 de 52. Lo que se plantea aquí es que pacientes con CO2 elevado o que está hipoventilando bien con oxígeno domiciliario. Quizás se justificaría partir con este y probar más adelante con ventilación mecánica no invasiva con un cierto riesgo, ¿sí? Y una observación estrecha, ¿ya? Pero como mínimo este paciente requiere oxígeno domiciliario, ¿ya? Cierto paciente de 64 años de edad por importante aumento de disnea de 2 días de evolución. Tiene disnea de reposo, examen físico de 35, uso de musculatura accesoria, tiraje, hasta con apremio, frecuencia cardíaca en 105, marcada disminución del murmullo pulmonar y sibilancias respiratorias bilaterales. pH 7,3, PaO2 de 51, CO2 de 55, radiografía tórax, campos pulmonares grandes con aplanamiento de diafragma y corazón en gota, ¿ya? También tiene falla cardíaca. ¿Cuál de las conductas es más adecuada? En este de CO2, el paciente es candidato a ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Más abajo sale invasiva. Y todavía da para pensar que se va a beneficiar de no invasiva, ¿ya? Y lo otro es que está consciente, ¿ya? Y eso más que nada, ¿ya? Y el corazón en gota también traduce que puede haber cierto grado de insuficiencia cardíaca, que andan bastante bien con ventilación no invasiva, ¿ya? Este paciente estuviera inconsciente, ¿verdad? Estuviera con, por ejemplo, con un pH de 7 con indicaciones al tiro entre este paciente. Es como un cuadro cuando se compensan los goldes, ¿ya? Pero este paciente requiere ventilación mecánica. Este paciente en particular ya, y después de 40 paquetes de años, estoy con expectoración mucosa, 4 años de evolución, broncorrea mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año que requieren antibióticos, ¿ya? Radiografía normal y espirometría normales. ¿Cuál es lo más probable? Bronquitis crónica, probablemente de otra causa no EPOC, ¿ya? Quizás, ¿cierto? Tiene bronquitis crónica sin padecer EPOC secundario al tabaquismo, que también es frecuente, ¿ya? Lo que faltó aquí es el tiempo, que no lo especifica. 4 años de evolución, pero no especifica que haya tenido más de 3 meses. Lo más probable con lo que está acá y estos exámenes de bronquitis crónica, ¿ya? Eso más que nada, esto lo van a ver muy, muy frecuente en EPOC, entra mucho en examen también en las pruebas teóricas, ¿ya? Así que para que hacer una pincelada de EPOC ahora, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta. No, parece que no. Ya, chicos, entonces el lunes podríamos seguir, ¿ya? Sigamos con Bronco, intentemos hacer una pincelada de todas las subespecialidades, ya, para que lleguen a internado con una nivelación, ¿cierto? Ojalá bien parejita. ¿A las 3? A las 3 de momento, a menos que me surja algún problema, ¿sí? Ok. Ya. Gracias, Gracias, chiquillos, nos doctor. vemos. Doctor, gracias, chao, chao. Chao, gracias.